Bienvenidos a este espacio donde abordaremos temas del PDP, el método prospectivo y el sínodo. Comenzamos. Soy Asunción Olivares y estamos con mucho gusto, como todos los días miércoles, estar aquí en su programa, El Sínodo. Hemos estado iniciando como todos los días miércoles con una oración y el día de hoy quiero iniciar con una oración que para mí es una de mis preferidas. Es una oración que digo diario y que se las quiero compartir. Y dice así: Tomad, Señor, mi memoria, recibid toda mi libertad, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Amén. Y esta oración para mí es muy bonita porque en pocas palabras, con esa sencillez, dice mucho. A mí, en lo personal, me dice que puedo tener muchísimas cosas, puedo tener todo, pero todo eso que tengo se lo debo a Dios. Todo eso que poseo se lo debo a Dios y a Él se lo regreso, porque si Él no está, si su amor no está conmigo, no vale nada. Entonces, y se las quería compartir porque esta oración es de un santo, de San Ignacio de Loyola. Y como bien sabemos, el día de hoy se conmemora a este grandioso santo. Es un santo que dio muchísimo en su vida, hizo bastante y es el fundador de la Compañía de Jesús, esta congregación religiosa que todos nosotros conocemos como los jesuitas, así se les llama de manera muy sencilla, pero es el fundador de la Compañía de Jesús. Este santo, su nombre natural era Íñigo, y por algún motivo él empieza a autonombrarse Ignacio, y así hasta ya cuando es grande y ya él funda lo que es la Compañía de Jesús, así se autonombra Ignacio de Loyola. Él nació en España, pero muere en Roma. ¿Y a qué voy con todo ello? Es uno de los santos que ha aportado mucho y quien originó, propuso y también estuvo trabajando mucho en lo que son los ejercicios espirituales, que muchos hemos conocido o que muchos hemos escuchado de ellos. Y estos ejercicios espirituales son originarios de él. Hay un libro muy interesante, al menos en mi persona, he tratado de buscar información de él y por una u otra circunstancia, quizá por la traducción, quizá por la redacción, algunos libros que he intentado leer no los he concluido. Pero hay uno muy interesante, se los puedo recomendar, que se llama así, Íñigo. Es del padre Pablo López de Landa. Y él también es un sacerdote jesuita y es su bibliografía de Ignacio de Loyola. Es una lectura muy sencilla, una lectura que si ustedes quisieran saber más sobre este santo, es muy recomendable. Es un libro actual, es de buena prensa y es un libro que atrapa desde el primer momento que empieza a hablar sobre este grandioso santo, empieza uno a recrearse la imaginación y lo atrapa uno en la lectura, hasta concluirlo. Así es de que si tienen oportunidad y quieren saber un poco más sobre este santo, pues está este libro, así como su nombre, Íñigo, de el padre Pablo López de Landa, de buena prensa. Entonces, pues haciendo ya este comentario sobre San Ignacio de Loyola, pues vamos a poder ya iniciar nuestro tema que ha sido desde los últimos días el método prospectivo y nuestro tema que va a seguir para mucho todavía, porque les digo que hay mucha información. Bueno,
Quizá no como tanta, pero es extensa, la poca información que se tiene es extensa y es como tratar de ir desmenuzando todo esto para poderlo transmitir y que pueda quedar pues lo más sencillo posible entendido por parte de nosotros para trabajarlo dentro de nuestras parroquias en el momento en que sea oportuno llevar a cabo este trabajo. Pues bien, habíamos comentado en la sesión anterior sobre lo que fue la línea del tiempo. Había un dato que me había quedado pendiente por darles y el dato es el siguiente. Decíamos que se dio a partir de estas conferencias, bueno, en el inter de estas conferencias del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, surgió lo que es la teología de la liberación. Y decíamos que esta teología, pues su base fundamental era el ver la opción preferencial por los pobres, porque nuestro continente, siendo tan rico en recursos naturales, también es muy rico en la parte digamos, humana, pero más que humana, somos muchísimas personas las que vivimos aquí. Entonces, en ese tiempo, cuando se iniciaron estas conferencias, pues surgió esta teología de la liberación por toda esta gente. Sobre todo estamos hablando, y vamos a manejarlo así, comunidades indígenas en todos los países de Latinoamérica que formaban toda esta gama de pueblos y que de una u otra manera pues estaban viviendo en su momento la religión, pero a su manera, de una sencillez y mezclado con muchísimas otras cuestiones que van originando lo que en su momento llamamos la religiosidad popular. Pues bien, el dato que me quedó pendiente, que les había recomendado un programa de Sacro y Profano del Canal 11, que era sobre esta teología de la liberación y en donde entrevistaban a Leonardo Boff, este brasileño, ex sacerdote brasileño, que en su momento trabajó bastante, aportó sobre esta teología de la liberación. En ese programa, que ustedes tengan oportunidad de ver, es el 13 de junio de 2016. En este programa, pues se maneja la parte de que él da una estadística y dice que el 62% de católicos se encuentran en América Latina, el 24% se encuentran en Europa y el resto, o sea, 14% se encuentran entre África y Asia. Por lo tanto, entonces, vamos a decirlo así, por deducción, siendo Latinoamérica el continente que tenía más católicos, pues entonces se tenía que trabajar en ello para poder llevar una pastoral de una manera más adecuada, de una manera más organizada. Y estas conferencias entonces empezaron a surgir posteriormente, después de que ya habían iniciado, cómo tratar de llevar esta pastoral. Veíamos una palabra muy importante que fue cambio. Cambio que ya lo habíamos visto en lo que es el Concilio Vaticano II. La palabra cambio que decíamos, como lo decía Juan 23 en la película, el mundo está cambiando y la Iglesia tiene que cambiar. Entonces, este cambio que ya se había empezado a perfilar desde en el Concilio 1965, entonces empiezan todas las conferencias en Latinoamérica, se empieza a hablar también de un cambio y entonces hay que trabajar en este cambio. No nos podemos quedar igual, no nos podemos quedar con sí sabemos que existe una situación, sí sabemos que hay algo que está pasando, pero no hacemos caso. No, la Iglesia no puede hacer eso, por lo tanto tenía que empezar a trabajar en todo ello, para llevar una pastoral. Sobre todo, recuerden lo que hemos dicho, al hablar de pastoral estamos hablando de iglesia, pero también no es solamente iglesia, sino es en la misión evangelizadora de la iglesia, lo que es llevar el evangelio a todo el mundo. Es decir, esta misión que la iglesia tiene por sí misma y que no la puede dejar a un lado. Entonces, es crear
por ahí ya entonces para 1970, Agustín Merelo entonces propone el método prospectivo. ¿Y en qué consiste? Pues es en crear un modelo a futuro, pero este modelo a futuro no es solamente si lo pienso y ya, sino trabajar para llevar a cabo este modelo y lograr este modelo a futuro que en este momento se está pensando, que en este momento bajo las circunstancias que se tiene, se crea, pero hay que hacer todo un plan para lograrlo. Esto es el método prospectivo, la manera como llegar a trabajar sobre un ideal que ya se tiene, ya previsto, para encaminar todos los esfuerzos en conjunto para lograrlo. Esta parte de cambio entonces con Agustín Merelo nos lo empieza entonces a manejar. Decíamos que esta metodología está muy relacionada con la teología de la esperanza, esa esperanza que todos tenemos en un futuro, esa esperanza de una vida futura a la que todos queremos llegar y que para ello tenemos que trabajar. Por lo tanto, este modelo prospectivo también está muy a la mano con esta teología de la esperanza. Otro de los puntos que mencionamos, palabra clave de la semana anterior, fue la espiritualidad. Esta espiritualidad que se tiene que llevar no de manera personal, sino en conjunto. Ya no iba a hacer trabajar como anteriormente se manejaba en la escuela monástica, que solamente se veía de manera individual, de manera personal. No, ahora pasa de lo personal a lo comunitario. Esta espiritualidad ya no es solamente de uno, ya no es personal, sino ya se hace en conjunto. Ya va a haber esta parte de comunión también, la tercera palabra, que es en la que todas las personas intervienen, ya de lo particular a lo general, de lo individual a lo comunitario. Entonces ya es todo un conjunto. No se puede trabajar de manera individual, no se puede trabajar de manera personal. La iglesia somos todos, no es individual, no es particular. En una de las clases que nos daba precisamente el padre Antonio Vidal, que él en su momento ha hecho la Lección Divina, nos decía: en la iglesia no te puedes salvar de manera individual, tienes que hacerlo de manera comunitaria. El Espíritu Santo está en la iglesia, pero no es individual, es comunitario. Por lo tanto, la iglesia no es particular, la iglesia no es personal, la iglesia somos todos. Entonces, podemos ir deduciendo que esta parte de nuestro trabajo es importante. Cada quien tiene una actividad, cada quien va a realizar un trabajo, pero todo en conjunto va a permitir lograr el objetivo. Es como en esta imagen que tenemos en la parte de atrás. Hay alguien que está coordinando, hay otros más que están trabajando no de una manera cercana, sí de una manera alejada, pero cada pieza es fundamental. Cada uno, el aporte que hace es esencial en nuestra iglesia para lograr este objetivo. Entonces, vamos manejando. Ya hay comunidad, hay espiritualidad. ¿Por qué también insistir en esta parte? Porque esta espiritualidad debe de ser la misma. Hemos mencionado en muchos momentos que el centro de nuestra vida es Cristo. Nuestra vida tiene que ser cristológica. Por lo tanto, si Él está en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro actuar, así como está en mí, puede estar en alguien más, no que pueda, está en los demás, está en todos aquellos que trabajamos. Por lo tanto, vamos a tener una espiritualidad común, vamos a tener todos ese mismo amor en lo que estamos haciendo y hacia donde nos estamos dirigiendo. Por lo tanto, todos vamos a llegar a realizar aquello que se pretende correctamente, adecuadamente, para lograr este objetivo y hacerlo bien. Entonces, ya vimos estas tres palabras: cambio, espiritualidad y comunión. Todo lo tenemos que tener en cuenta. Pasamos entonces a lo que es el método. Pues sabemos que el método es una secuencia de pasos para lograr un fin determinado, pero estos pasos están
coordinados. Como podemos ver, observar en la imagen, hay alguien que está coordinando. Pero además, en este método es indispensable saber cuál es el fin, conocer el fin que se pretende. Si pueden haber muchos métodos y está bien, pero necesitamos saber cuál es el fin que se pretende. Cualquier actividad que nosotros realizamos, debemos saber qué es lo que vamos a lograr con ello, qué es lo que se pretende. Este conocimiento nos va a permitir entender entonces lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar. Entonces, primero, comprender el fin. El segundo, la voluntad de llevarlo a cabo. Si no hubiera una voluntad, entonces no se hace. Es en esta misma imagen. Hay alguien que está trabajando, pero lo están haciendo, se puede ver que están haciendo las cosas con gusto y lo están realizando con mucho empeño. Si no supieran ese fin y no tuvieran esta voluntad, sería difícil poder trabajar, difícil poder coordinar. Por lo tanto, es importante la voluntad de quien está trabajando para llevar a cabo el logro de este fin. Tercer punto, una sucesión de actos. Y ahí la importancia de quien está llevando a cabo todo este plan. Estos actos tienen una secuencia. Por eso es de que siempre, y a lo mejor hasta en momentos comunes o en momentos en broma, siempre decimos, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, obviamente, pero siempre tenemos que tener esta sucesión de actos y sobre todo saberlos, cómo van y en qué tiempos también. Y la última, la coordinación de estos actos. Como vemos estos dos chicos que están al principio de la imagen y están señalando, están coordinando toda esta forma. Pasa lo mismo en nuestras parroquias, pasa lo mismo en cualquier método donde nos encontremos. Tenemos que saber cuál es el fin, tenemos que tener la voluntad para llevarlo a cabo, debemos de conocer cómo se va a realizar y alguien que lo esté coordinando. Siempre es indispensable quien coordine, porque muchas veces se puede decir, no, es que no es necesario. Sí, sí es necesario, habrá alguien porque en algún momento se presentarán situaciones que salgan fuera de lo previsto y se tienen que tomar decisiones. ¿Quién las tomará? Una persona que sea responsable en ello. Por lo tanto, o responsable o coordinador, fungen en esta función de llevar a cabo todos estos actos para el logro de este objetivo. Pues bien, ya teniendo en cuenta esto, podemos ir viendo y entrando un poquito ya más a lo que es el método prospectivo. Hay algo muy importante que encontré y que les quiero decir y que quede como algo muy, muy especial. Sigue con nosotros, envía tus comentarios a nuestro Facebook Live o contáctanos vía WhatsApp. Regresamos. Pues vamos a seguir. Les decía que hay una frase muy importante que quiero decirles que tomarla en cuenta. Y es, en el uso de métodos se ejerce la dignidad y la libertad de la persona humana. Esta parte que no podemos dejarla a un lado y que si la analizamos bien, este método prospectivo que se está presentando que es una propuesta y que se está trabajando ya en algunos lugares, pues nos dice la parte humana, esta parte de la persona humana no queda ni sobajada ni queda a un lado, al contrario. Siempre se ejerce esta dignidad, siempre no hay ninguna acción que pueda menospreciar ni a ninguna de las personas cuando se está trabajando y sobre todo cuando estamos trabajando dentro de nuestras parroquias. No hay nada que pueda ser denigrante, ni que pueda ser racista, ni que pueda excluir esta espiritualidad de la que hemos estado hablando. Entonces no se llevaría. Por lo tanto, si no hay espiritualidad,
ese trabajo que se está realizando no va por buen camino. Y entonces hay que regresar, hay que revisar y este coordinador o este líder o esta persona que esté a cargo tiene que tomar las decisiones adecuadas para entonces retornar, subsanar lo incorrecto y entonces trabajar de manera adecuada. Bien, seguimos entonces. Ya dijimos que en América Latina el 62% de los habitantes son, no el 62% de habitantes. Los católicos en América Latina formamos el 62%. En Europa 24% y entre Asia y África el 14%. Dato importante, y eso nos podría a nosotros imaginar si hacemos un círculo como lo manejamos en las gráficas de pastel, ese 62% es muchísimo. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho. Si nos vamos nosotros creando esta conciencia de manera personal, quizá podemos decir, tenemos que trabajar y hay que hacerlo de la mejor manera, hay que trabajar lo mejor. No caigamos en una frase, en una idea, que, ya es en la iglesia, no hay problema, así que no. O en la iglesia, como en todas partes, es un trabajo y hay que hacerlo de la mejor manera. Hay que hacerlo bien. Sí, es en la iglesia, no recibimos ningún pago por realizar algún servicio, pero no por eso hay que hacer las cosas mal, no por eso hay que hacer el menos esfuerzo. Al contrario, hay que lograr que las cosas se hagan de lo mejor posible para que esta iglesia precisamente sea mucho mejor, como nos proponía que se llevara a cabo en el Concilio Vaticano II. Pues bien, pasamos entonces a un siguiente punto, que es cómo entender este método prospectivo. Es desde este lugar, desde esta posición en la que yo me encuentro, es imaginarme al futuro. Así, tal cual. Yo estoy aquí y me imagino, me despego de este momento, de todas estas circunstancias, de todo este contexto. Me desprendo de ello y me imagino hacia el futuro. Ya que estoy imaginándome hacia el futuro, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo visualizo? Pues es con esto, con esto, con esto y con esto. Ya que tengo esa visión del futuro, entonces tengo que regresarme nuevamente a este presente para poder ver qué es lo que tengo, qué recursos tengo, qué ventajas tengo, qué debilidades son las que me estoy encontrando en este momento para lograr ese futuro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Regresamos nuevamente. Estoy en el presente, me despejo de este presente para imaginarme hacia el futuro, para imaginarme cómo será este futuro, creando ya situaciones a futuro. Después regreso al presente, en donde tengo que ver todos los recursos que tengo en este momento, en el presente, todas las debilidades, todas las capacidades, todos los recursos, elementos que tengo para poder lograr ese futuro que ya me había imaginado. Y todo lo que no tengo, no es nada más los recursos que tengo, sino qué necesito para lograr entonces ese futuro. Posteriormente, ya que veo, es empezar a organizar estos elementos y los que necesito para entonces ir trabajando hacia el logro de ese ideal que yo me había imaginado. Esto es el método prospectivo. Es quizá muy sencillo en estas palabras y pudiéramos decir, pues sí, ya lo he hecho, ya lo he intentado. Todos lo hemos hecho en algún momento, de manera inconsciente. Ahorita lo estamos haciendo de una manera organizada, de una manera en la que se está manejando paso por paso. Pero ahorita es esta introducción. Eso es el método prospectivo. ¿Cómo entonces vamos a irlo llevando a cabo? La primera parte, estoy aquí en este presente. Entonces, en este presente voy a idearme algo, a una idea a futuro. Entonces,
¿qué es lo que empiezo a imaginar? No son, algo bien importante, no son ideas que estén fuera de la realidad, son ideas que yo voy a imaginar, que yo voy a plasmar, pero en mi realidad. No voy a imaginarme una situación subjetiva. No, tenemos que ser objetivos y tenemos que ser reales. Hay algo que en este presente yo estoy, pero quiero que las cosas sean de determinada manera y que sean de una manera porque voy a mejorar, porque tengo la esperanza de que todo va a ser mejor y para bien. Estamos hablando de nuestra pastoral, estamos hablando de nuestra iglesia, entonces yo me imagino una forma no para trabajar todavía, sino una forma, algo, digamos, ideal, porque esa es la palabra y es este primer modelo. Yo me la estoy imaginando que sea así, porque de esta forma es la mejor para nuestra iglesia. Entonces me despejo y además creo situaciones que todavía no son reales, pero que yo las estoy ya imaginando, ya les estoy dando forma, ya les estoy dando un momento, un ser, pudiéramos así decirlo. Por lo tanto, entonces, esas ideas que yo me empecé a crear, las voy a ir escribiendo, las voy a ir anotando, porque entonces de ahí va a surgir mi objetivo final. Y es la primera etapa del método prospectivo, lo que llamamos el modelo ideal. Es lo que yo visualizo como podría ser y como debería ser la mejor situación de lo que estoy viviendo ahorita y de lo que quiero. Este es el primer modelo, el modelo ideal. Yo recreo una forma, una imagen ideal de lo que en este momento quisiera para lo que voy a hacer. Entonces, es así como vamos tomando esta parte. Esto entrar en detalle en todo ello y de manera tranquila, de manera coordinada, de manera bien estructurada y vamos a ir paso por paso. Son 4 modelos los que se manejan dentro del método prospectivo. Ahorita solamente expliqué uno, pero vamos a ir en detalle con cada uno de ellos posteriormente. ¿Y cómo? En nuestra diócesis ya se trabajó la primer parte, este modelo ideal. Pues vamos a tener que concluir nuestro programa. Vamos muy lentos, pero lo importante es que vayamos haciendo las cosas bien, que todo quede claro, que quede entendido y que podamos ir entendiendo. Gracias por escucharnos. Te invitamos el próximo miércoles, poco después del mediodía. No olvides enviar tus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.